Lo primero que recuerdo es el sonido que hizo mi teléfono al golpear la madera pulida de la barra. No el impacto en sí, sino el deslizamiento. Ese raspón largo y feo mientras giraba alejándose de mí por el mostrador, mientras 15 extraños miraban cómo un hombre adulto me acorralaba contra un pasamanos de latón, como si yo fuera algo que se hubiera metido en la habitación equivocada. ¿Eres sorda?, espetó, presionando su antebrazo con más fuerza contra mi pecho. ¡Fuera de aquí! ¡Ya! La sala se quedó en silencio. Una mujer cerca de la estación de café dejó de remover su taza. Un hombre de negocios bajó su periódico. Alguien cerca de las ventanas murmuró: «¡Dios santo!». Podía sentir cada mirada del salón volteando hacia nosotros. También podía sentir los latidos del corazón en mi garganta. No era miedo, era reconocimiento, porque ya había visto este momento exacto antes. No en esta habitación, no con este hombre, sino con este tipo de hombre. El tipo que miraba a una mujer tranquila y decidía que era seguro mangonearla. El tipo que confundía la calma con la debilidad. El tipo que creía que la autoridad pertenecía solo a las personas que parecían tener autoridad. Entonces mi teléfono empezó a sonar. El barman lo recogió, miró la pantalla, contestó y una voz estalló desde el altavoz. «¡Suéltela!». El hombre que me sujetaba se congeló. La voz volvió a sonar. «¡Es una orden!». El Navy SEAL se dio la vuelta. Por primera vez desde que me había tocado, se veía inseguro, y 30 segundos después, su rostro se había vuelto completamente pálido. «Mi nombre es Comandante Rachel Bennett. Tengo 42 años, y el peor error que el suboficial mayor Logan Cross cometió en su vida no fue lanzarme contra esa barra. Fue decidir que yo no era nadie antes de saber quién era». El salón VIP del aeropuerto estaba en el segundo piso, con vista a la terminal. La luz gris de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales, volviéndolo todo plateado y frío. Afuera, las luces de la pista parpadeaban entre la neblina, como barcos distantes moviéndose en la niebla. Había estado viajando durante casi 2 días, de Virginia a Denver, de Denver a Seattle, de Seattle a San Diego. Tránsito de 3 vuelos, 2 retrasos y una conexión cancelada. El tipo de viaje que te deja los huesos sintiéndose más pesados que el equipaje. Me senté sola, cerca de la barra con una taza de café de papel que ya se había enfriado hacía tiempo. Llevaba ropa civil, chaqueta gris, pantalones negros, zapatos cómodos. Nada en mí llamaba la atención. Así había sido durante la mayor parte de mi vida adulta. Lo prefería de esa manera. Durante casi 20 años, había trabajado dentro de áreas de la Marina de las que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. Oficinas sin letreros, edificios sin ventanas, reuniones donde nadie usaba nombres reales. Pasar desapercibida a menudo era una ventaja. A veces era todo el trabajo. El salón estaba a medio llenar. Familias, viajeros de negocios, algunos militares que se desplazaban por orden de servicio. Me fijé en Logan Cross unos 10 minutos antes de que él se fijara en mí. Años de trabajo de inteligencia hacen que la observación sea automática. Estaba sentado cerca de la entrada con otro SEAL más joven. Hombros anchos, corte de pelo militar, reloj caro, ropa de civil. La postura lo delataba antes que cualquier otra cosa. También el tatuaje apenas visible bajo su manga. El tridente, el símbolo que cada Navy SEAL se gana. Se veía exactamente como lo que era, seguro de sí mismo, respetado, acostumbrado a ser escuchado. Lo miré una vez y regresé a mi café. Me olvidé de él. Desafortunadamente, él no se olvidó de mí. El primer indicio de problemas fue el arrastre de su silla hacia atrás. El segundo fue cuando me di cuenta de que caminaba directamente hacia mí. Supuse que necesitaba indicaciones. Quizás un asiento, tal vez un tomacorriente para un cargador. Cosas normales. En su lugar, se detuvo junto a mi mesa. «Disculpe», dijo. Alcé la mirada. «¿Sí?». Su expresión se endureció. «Salón militar». Parpadeé. «Sí». Sus ojos se entrecerraron. «Sabe que eso significa solo para personal autorizado, ¿verdad?». Por un momento, honestamente no entendí. Luego lo hice, y casi me río. Pensaba que yo no pertenecía a este lugar. «Lo sé»,
dije. Tiene que irse. Las palabras fueron tan inesperadas que simplemente no me quedé mirando. ¿Disculpe? Ya me escuchó. Varios viajeros cercanos ya estaban escuchando. El SEAL más joven junto a la puerta parecía incómodo. Cross se cruzó de brazos. Esta zona no es para civiles. Dejé mi taza. Este es mi lugar. No, no lo es. Su certeza era casi impresionante. Consideré mostrar mi identificación. 3 segundos, tal vez 4. Toda la situación podría haber terminado ahí mismo. Pero algo dentro de mí se resistió. Quizás porque estaba cansada. Quizás por curiosidad. Quizás porque, tras 18 años viendo a las personas revelarse tal como son, quería ver a dónde llevaría esto. Creo que estamos bien, dije. Su mandíbula se tensó. No, no lo estamos. El SEAL más joven se levantó a medias de su silla. No lo suficiente como para intervenir, pero sí para señalar su incomodidad. Cross lo ignoró. Así que, intentémoslo de nuevo. Su voz se volvió más aguda. ¡Vete! Negué con la cabeza. No. Todo sucedió muy rápido después de eso. Él estiró el brazo hacia abajo y me agarró del brazo con fuerza. Su fuerza me sorprendió incluso a mí. Me puso de pie de un tirón. Mi silla se volcó hacia atrás. Varias personas ahogaron un grito. Luego, su antebrazo se presionó contra mi pecho, y de repente me encontré inmovilizada contra el borde de la barra. Mi columna golpeó el latón. Un destello de dolor me recorrió la espalda. No fue severo, solo lo suficiente para hacerme enojar. Muy enojada. Pero la ira es peligrosa, especialmente cuando has pasado toda una carrera aprendiendo a tener paciencia. Así que me quedé quieta. Cross confundió esa inmovilidad con rendición. La mayoría de la gente lo hace. Agarró mi teléfono de la mesa y lo arrojó a lo largo de la barra. Se deslizó unos 6 metros. «Ahora lárgate». Nadie se movió. Nadie habló. Toda la sala observaba. Y yo me quedé allí de pie, pensando en lo extraño que era que, después de todo lo que había visto en mi carrera, después de cada sesión de información clasificada, cada crisis, cada operación, lo que finalmente me empujaba hacia una decisión que había estado evitando durante meses, era un hombre que no podía imaginar que una mujer silenciosa pudiera superarlo en rango. Entonces sonó mi teléfono. El barman respondió, y la voz que surgió de ese altavoz lo cambió todo. «¡Suéltela!». Cross parpadeó. El barman se quedó mirando. La sala contuvo el aliento. «¡Es una orden!». Cross retiró su brazo de inmediato, no porque lo entendiera, todavía no, sino porque los instintos militares son más profundos que el pensamiento. Me acomodé la chaqueta, moví los hombros y vi cómo la confusión se extendía por su rostro. Luego la voz continuó. «Ponga a la comandante Bennett al teléfono». El barman me miró. El SEAL más joven me miró. Todo el salón me miró. Caminé hacia la barra y tomé el teléfono. «Habla Rachel Bennett». El silencio se volvió absoluto. «Ya estoy en la terminal», dijo la voz. «Estaré allí en 2 minutos». «No es necesario. No deje que ese hombre se vaya». La línea se cortó. Bajé al teléfono, me di la vuelta y vi al suboficial principal Logan Cross mirándome como si acabara de pisar hielo delgado y hubiera escuchado cómo se agrietaba bajo sus pies. Lo que pasa con el silencio es que nunca está vacío. Se llena a sí mismo con lo que la gente teme decir. En ese salón, VIP del aeropuerto, después de que el capitán Daniel Hayes terminara la llamada, el silencio tenía peso. Se asentó sobre las tazas de café, las sillas de cuero, las ventanas salpicadas por la lluvia, la barra de latón a mi espalda. Se asentó, más que nada, sobre Logan Cross. Él seguía de pie cerca de la barra con las manos a los lados, pero su postura había cambiado. 1 minuto antes, todo en él era impulso hacia adelante y certeza. Ahora parecía un hombre que intentaba recordar exactamente cuántos pasos lo habían llevado al desastre. El SEAL más joven, junto a la entrada, se había puesto pálido alrededor de la boca. No dejaba de mirar a Cross, luego a mí, luego al teléfono en mi mano, como si esperara que alguna de esas cosas pudiera reorganizarse en algo menos catastrófico. El barman, un hombre corpulento de unos 50 años,
de cabello gris y ojos cansados, se aclaró la garganta. «Señora», dijo en voz baja, «¿se encuentra bien?» Lo miré y vi la vergüenza en su rostro. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque la gente decente a menudo se siente avergonzada cuando la crueldad ocurre cerca de ellos. Sienten como si la habitación misma hubiera fallado y ellos casualmente estuvieran dentro de ella. «Estoy bien», dije. Eso no era del todo cierto, pero era lo suficientemente cierto para los extraños. El lugar donde el antebrazo de Cross se había presionado contra mi pecho todavía ardía. Mi brazo palpitaba donde sus dedos se habían cerrado alrededor de él. Me dolía la espalda por el borde del latón de la barra. Nada de eso importaba mucho. Los cuerpos acumulan moretones y siguen adelante. El orgullo es más difícil, no porque sea frágil, sino porque tiene memoria. Cross abrió la boca. «Comandante, no». Dije una sola palabra, no muy alto. Lo detuvo mejor de lo que lo habrían hecho los gritos. Cerró la boca. Regresé a mi silla porque sentarme era una elección. Porque quedarme allí de pie, como una víctima, habría hecho que todos se sintieran más cómodos de la forma equivocada. Porque si hay algo que te enseñan 20 años de uniforme, es que la habitación toma su forma a partir de la persona que se niega a entrar en pánico. Así que me senté. Recogí mi taza de café caída y la coloqué en posición vertical sobre la mesa pequeña. Ya no quedaba nada en ella, solo un aro marrón secándose en el fondo, pero la puse derecha de todos modos. Un pequeño orden restaurado en medio de un gran desorden. Y mientras esperábamos a que llegara el capitán Hayes, pensé en la carrera que había hecho posible este momento. No la carrera que la gente veía, sino la otra. Mi madre creía que yo trabajaba en logística naval. Se lo decía a sus amigas en los almuerzos de la iglesia y en las bodas familiares, por lo general con un leve encogimiento de hombros que significaba que estaba orgullosa, pero que no lo entendía. Mi hermano mayor me presentó una vez como Rachel, la oficial del papeleo, y luego se rió como si hubiera hecho un chiste del que ambos podíamos disfrutar. Lo dejé pasar. Había estado dejando que la gente me hiciera de menos durante tanto tiempo que había dejado de notar la forma de ese hábito. En el papel, yo era comandante de la Marina de los Estados Unidos. En la realidad, durante la mayor parte de mi carrera, había sido un fantasma con escritorio. Trabajaba en habitaciones donde los relojes estaban configurados en 3 zonas horarias y nadie confiaba en la luz natural. Habitaciones que olían a café quemado, tóner de impresora y estrés. Habitaciones donde el suelo zumbaba levemente porque había demasiadas máquinas funcionando a la vez. Mi trabajo no era heroico en la forma en que los civiles imaginan el heroísmo. No derribaba puertas a patadas, no descendía en rapel desde helicópteros, no llevaba un tridente en el pecho ni cargaba con un fusil a través de una tormenta de polvo. Encontraba personas. Esa era la forma más sencilla de decirlo. Tomaba fragmentos, la mitad de una transmisión de radio, una imagen satelital con demasiada nubosidad, un patrón en el movimiento de vehículos, un teléfono que se encendía en la aldea equivocada a la hora equivocada, y construía una imagen lo suficientemente clara como para que otras personas arriesgaran sus vidas en ella. A veces encontraba rehenes, a veces encontraba armas, a veces encontraba equipos que se habían quedado en silencio cuando el silencio significaba algo terrible. Y a veces encontraba una salida donde todos los demás solo veían muros. 13 años antes de que Logan Cross me pusiera las manos encima en esa sala, 7 Navy SEALs quedaron atrapados en las montañas del este de Afganistán durante una tormenta que llegó como un juicio final. Era finales de otoño, más frío de lo que habían prometido los pronósticos, con un viento que desgarraba el sonido y una capa de nubes lo suficientemente baja como para convertir cada cumbre en una esquina ciega. Habían entrado ligeros, un elemento de reconocimiento. Observar, confirmar, salir. Ese era el plan. Los planes son cosas delicadas. La gente habla de ellos como si fueran estructuras, pero se parecen más al cristal. Fuertes hasta que la presión exacta encuentre el lugar exacto equivocado. El equipo fue descubierto antes del amanecer. Al caer la tarde, su ventana de extracción se había cerrado. A medianoche, el comando creía que estaban prácticamente perdidos. Yo tenía 31 años entonces, era teniente comandante, demasiado joven para la cantidad de autoridad que estaba a punto de asumir,
y demasiado experimentada para fingir que no entendía el costo de asumirla. Había estado observando ese valle durante 9 días. No de manera casual, no como un analista que examina una transmisión entre reuniones informativas. Conocía su forma, los senderos de cabras, los lechos de los arroyos secos, la forma en que el clima se movía sobre la cresta cuando el viento cambiaba después del anochecer. Sabía dónde le gustaba al enemigo posicionarse antes de avanzar colina arriba, y a dónde no irían a menos que no tuvieran otra opción. Cuando la ruta de extracción oficial se cerró, todos empezaron a hablar de retrasar. Retrasar hasta la mañana, retrasar hasta que amainara la tormenta, retrasar hasta que el apoyo aéreo pudiera ver. Pero el retraso no es neutral. El retraso mata silenciosamente mientras la gente sensata discute opciones más seguras. El líder del equipo habló por radio una vez. Recuerdo el sonido de su respiración más que sus palabras. «Tenemos uno crítico», dijo. «2 heridos que caminan, munición baja». Luego, la estática se lo tragó. Hay momentos en la guerra en los que todas las opciones son incorrectas. Y la única pregunta es qué decisión equivocada le da una oportunidad a la vida. Encontré una brecha en el clima a las 3:17. 4 minutos de ancho, tal vez 5. Insuficiente para la doctrina, apenas suficiente para la locura. Una estrecha grieta formándose al sureste de su posición, moviéndose a lo largo de una línea de cresta por la que nadie quería volar, porque el relieve hacía que pareciera un suicidio en un mapa plano. Pero los mapas mienten cuando aplanan las montañas. Yo había contemplado ese terreno durante tanto tiempo que ya no me parecía plano. Se elevaba en mi mente, giraba, respiraba. Podía sentir la ruta como un hilo entre mis dedos. Construí la trayectoria, la discutí, la defendí, la recalculé cada 90 segundos a medida que la tormenta cambiaba. Durante 3 horas, hablé con una voz más firme de lo que me sentía, mientras los pilotos volaban a través de un clima que no perdonaba errores. Recuerdo a un suboficial detrás de mi hombro susurrando, «¿Está segura, señora?» Y recuerdo haber dicho, «Sí», aunque la certeza era un lujo que nadie en esa habitación poseía realmente. A las 4:11, 2 aeronaves alcanzaron la cresta. A las 4:16, 6 hombres estaban a bordo. A las 4:18, la tormenta se cerró detrás de ellos. 6 hombres regresaron a casa. Uno no lo hizo. Su nombre era el cabo Tyler Mason. Había defendido el acceso norte el tiempo suficiente para que los demás sobrevivieran hasta que llegara la aeronave. Lo sabía porque había observado toda esa terrible geometría desde arriba. Su último rastro se detuvo antes de que el clima se abriera. No dejé de trabajar cuando sucedió. No podía. Detenerse por los muertos habría matado a los vivos. Esa es una aritmética que nadie debería tener que aprender. Pero una vez que la aprendes, nunca la olvidas. Durante 13 años, llevé el nombre de Tyler Mason en un lugar que nadie podía ver. Los informes eran clasificados. Las condecoraciones fueron borradas. El rescate se convirtió en una historia dentro de la comunidad, pero yo seguí siendo un espacio en blanco dentro de ella. Así es como funcionaba el trabajo. Así es como funcionaba yo. Y entonces, sentada en ese salón VIP del aeropuerto, miré el tridente en la mano de Logan Cross y sentí que el pasado se inclinaba hacia el presente. Tenía la edad adecuada, la comunidad adecuada, la generación de guerra adecuada. Un pensamiento frío me recorrió. Era posible, muy posible, que el hombre que acababa de lanzar mi teléfono a través de una barra estuviera vivo porque, 13 años antes, yo había encontrado una brecha en una tormenta. El capitán de navío Daniel Hayes entró al salón 2 minutos después, aunque pareció más tiempo porque todos habían estado contando los segundos sin admitirlo. Las puertas se abrieron con un suave suspiro hidráulico, y él entró con ese tipo de urgencia controlada que no parece apresurada porque ha sido eliminada a base de entrenamiento. Tenía 50 años, tal vez un poco más, alto y esbelto, con canas asomando en las sienes y un rostro esculpido más por los años de responsabilidad que por la edad. Llevaba el uniforme caqui de servicio bajo un abrigo oscuro de viaje, y las 4 barras en sus palas enderezaron la sala antes de que dijera una sola palabra. Capitán de la Marina. No el tipo de capitán que los civiles confunden con oficiales subalternos de otras ramas. Un O6 con todas las de la ley.
un hombre que podía cambiar el rumbo de carreras profesionales con una firma y arruinar una con el silencio. Sus ojos me encontraron primero. Eso importaba. No miró a Logan Cross. No miró al SEAL más joven. No buscó a la persona más ruidosa de la sala. Caminó directamente hacia mí, se detuvo a una distancia respetuosa y bajó la voz. «Comandante Bennett», dijo, «le pido disculpas por llegar tarde». Me puse de pie, porque es lo que se hace. «No ha pasado nada que no pueda manejarse, señor». Sus ojos se movieron una vez sobre mi brazo, luego mi chaqueta, luego la forma en que estaba de pie. No era una preocupación obvia. Hayes era demasiado disciplinado para eso. Pero yo había trabajado con él el tiempo suficiente para reconocer el inventario silencioso de daños. «Eso no es lo mismo que si no hubiera pasado nada», dijo. «No, señor». Solo entonces se dio la vuelta. Logan Cross se había puesto en posición de firmes sin decidirlo conscientemente. Sus hombros cuadrados, sus manos planas a los lados, su barbilla recogida. El cuerpo recordaba lo que la mente aún intentaba negar. Hayes lo dejó permanecer allí de pie. No mucho, solo lo suficiente. «Suboficial Cross», dijo. El rostro del SEAL más joven cambió. El de Logan también. Hasta ese momento, alguna pequeña parte de él tal vez había estado esperando que esto fuera un malentendido, que el oficial al teléfono hubiera usado el nombre equivocado, que yo no fuera quien la sala ahora sospechaba que era. Pero Hayes lo conocía a él, y Hayes me conocía a mí. La última puerta se cerró. «Señor», dijo Cross. Su voz había perdido su filo. Lo que quedaba era más tenue, casi formal. Le puso las manos encima a la comandante Bennett. Cross tragó saliva. «Sí, señor». Inmovilizó a una oficial superior contra una barra en un salón público. «Sí, señor». Arrojó su teléfono. «Sí, señor». La sala no se movía. Incluso la lluvia parecía hacer menos ruido contra el cristal. Hayes se acercó. No alzó la voz. Los hombres como Hayes nunca necesitan volumen cuando la autoridad ya está haciendo el trabajo. «¿Hubo alguna amenaza para usted?» «No, señor». ¿Se mostró ella agresiva?» «No, señor». ¿Se identificó como personal civil que intentaba un acceso no autorizado? La mandíbula de Cross se tensó. «No, señor». «Entonces explique qué hago yo aquí». Cross abrió la boca, y por un peligroso segundo, pensé que elegiría la respuesta del cobarde. No sabía quién era ella. Parecía que no pertenecía aquí. Pensé que mentía. Había varias versiones a su disposición, todas pulidas por el orgullo. En su lugar, miró al suelo. «¿Por qué me equivoqué, señor?» Hayes lo observó. Hizo más que equivocarse. «Sí, señor». El SEAL más joven, cerca de la entrada, se había quedado rígido. Parecía demasiado joven para el peso que reflejaba su rostro. 26 años, tal vez. Tenía el aspecto afilado e inacabado de un hombre que hace poco se sentía orgulloso de pertenecer a un lugar difícil. La cinta con su nombre en la mochila decía Wolf. Lo había notado antes porque noto los nombres. Los nombres son la forma en que uno se recuerda a sí mismo que nadie es solo un rol. Hayes se volvió ligeramente hacia mí. «Comandante, ¿quiere que intervenga la policía del aeropuerto?» Los ojos de Cross se cerraron durante medio segundo. Ahí estaba. El poder, limpio y terrible. Toda la sala sintió cómo se trasladaba a mis manos. Una denuncia estaría justificada. Había testigos presentes. La agresión era evidente. Seguirían consecuencias militares. Se podría llamar a las autoridades civiles. La carrera de Cross, su reputación, su mando, su futuro. Todo ello dependía ahora de lo que yo quisiera hacer con mi ira. Y tenía ira. Eso es importante. La misericordia no significa nada si no hay ira debajo. El perdón que se ofrece demasiado rápido, a menudo es solo miedo vestido con ropa decente. Miré a Cross y vi a un hombre que se había avergonzado a sí mismo lo suficiente como para recordarlo hasta el día de su muerte. También vi el antebrazo sobre mi pecho, el teléfono deslizándose, la certeza en su voz cuando dijo, «¡Lárgate ya!». Antes de que pudiera responder, alguien cerca de la parte trasera del salón se puso de pie. Había estado sentado en una silla de esquina junto a las ventanas, medio oculto por un pilar y el verde apagado de una planta en maceta.
50 y tantos años, cabello gris muy corto, una chaqueta que le quedaba como si alguna vez hubiera cubierto a un hombre más grande. Se movía con la pesadez silenciosa de alguien cuyas articulaciones recordaban el clima y las viejas heridas. «Señor», dijo. Hayes se volvió. El hombre no miró a Hayes, sino a mí. ¿De qué operación estaban hablando? La pregunta golpeó la sala de forma extraña. No pertenecía al presente. Venía de un lugar más profundo. Los ojos de Hayes se entrecerraron. «No creo que nadie estuviera hablando con usted, suboficial mayor». Así que Hayes también lo conocía. El hombre asintió una vez. «No, señor, lo entiendo, pero escuché el año. Escuché la cresta». Mis manos se quedaron inmóviles. El hombre dio un paso adelante. Afganistán, finales de otoño. Una tormenta atrapada en el valle. Un elemento de 7 hombres. Uno en estado crítico antes de la extracción. Nadie respiraba. Logan Cross se volvió hacia él lentamente. «Suboficial mayor Delaney», dijo. El hombre mayor lo ignoró. Su mirada permaneció fija en mí. «Dígame que me equivoco», dijo. «Hay fantasmas que no se quedan sepultados porque nunca estuvieron muertos. Solo esperaban la habitación adecuada, el testigo adecuado, el nombre pronunciado con el descuido suficiente como para abrir la puerta». Sentí el nombre de Tyler Mason surgir dentro de mí. Hayes me miró, y en esa mirada vi la pregunta. ¿Quiere que detenga esto? Podría haberlo detenido. Podría haber vuelto a colocar el muro de información clasificada en su lugar. Lo había hecho 1000 veces. Una corrección cortés, una mirada fría, una frase sobre una discusión inapropiada en un espacio público. La vieja maquinaria esperaba dentro de mí, lista y familiar. En su lugar dije, «¿Cuál es su nombre?» El hombre mayor se irguió. «Mark Delaney, señora, suboficial mayor retirado». Su voz se volvió ronca. «Yo estaba en esa cresta». La sala desapareció a mi alrededor por un instante. El bar, las sillas, la lluvia, los viajeros, todo se esfumó. Solo quedó la montaña, las pantallas, la estática, el clima, las pequeñas líneas verdes de rastreo moviéndose a través de un mapa. Mark Delaney me miró con unos ojos que habían esperado 13 años por una respuesta que le habían dicho que nunca recibiría. «Nunca lo supimos», dijo. «Nos dijeron que alguien había encontrado una salida, pero nunca nos dieron un nombre. Preguntamos. Todos los años preguntamos». Su rostro se tensó. «¿Fuiste tú?» Escuché al SEAL más joven contener el aliento. Escuché a Logan Cross dejar de moverse. Escuché a la vieja vida dentro de mí susurrar la antigua regla. «No les des nada. Deja que el silencio te proteja». Pero la protección y el escondite habían llevado la misma máscara durante demasiado tiempo. Miré a Mark Delaney. «6 de ustedes regresaron a casa», dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. «Dios, ayúdame», susurró. «Fuiste tú». Mark Delaney no se movió hacia mí después de decirlo. Eso me indicó algo sobre él. Un hombre más joven habría cruzado la habitación sin pensar, me habría tomado de las manos o me habría estrechado en algún abrazo de gratitud, porque la emoción habría rebasado al juicio. Delaney se quedó donde estaba. Él entendía de distancias, entendía de permisos, entendía que algunas verdades no hay que aproximarse deprisa. Se quedó de pie bajo la gris luz del aeropuerto, con una mano apoyada en el respaldo de una silla de cuero. No porque necesitara apoyo, creo yo, sino porque un hombre necesita un lugar donde colocar su cuerpo cuando el pasado camina hacia él. «Yo tenía 39 años», dijo, «lo suficientemente viejo como para saber que no debíamos pensar que saldríamos de ahí». Nadie lo interrumpió. Incluso el capitán Hayes dejó que la habitación se convirtiera en el espacio de Delaney. Habíamos estado observando el valle durante días. Mal lugar, mal clima, mal presentimiento desde el principio. Usted sabe cómo es eso. Me miró y yo asentí una vez. Sí que lo sabía. El primer disparo llegó antes del amanecer. No lo bastante cerca como para matar a nadie, pero sí lo suficiente para decirnos que habían encontrado nuestro límite exterior. Al mediodía, estaban atacando por ambos flancos. Al oscurecer, nos tenían acorralados. Mason estaba en el acceso norte.
Pronunció el nombre con cuidado. Tyler Mason, de la forma en que la gente habla de las cosas sagradas. Tenía 27 años. Tenía una hija a la que solo había visto 2 veces, porque el despliegue no dejaba de tragarse el calendario. Llevaba una foto de ella en una funda de plástico dentro de su equipo. Se la mostraba a cualquiera que se quedara quieto el tiempo suficiente. Le dábamos una paliza por eso, pero todos la mirábamos cada vez. Una mujer cerca de la estación de café se llevó la mano a la boca. Delaney no pareció notarlo. Para cuando el comando nos dijo que la ventana de extracción estaba cerrada, todos sabíamos lo que eso significaba. No te dicen que estás solo. No lo dicen así. Dicen que el clima está por debajo de los mínimos. Dicen que el espacio aéreo no es seguro. Dicen que mantengas la posición. Dicen que se están evaluando los recursos. Su boca se tensó. Pero cuando estás sangrando en una cresta y la munición se está agotando, aprendes a traducir el lenguaje educado muy rápido. Logan Cross permanecía cerca del bar, completamente inmóvil ahora. El SEAL más joven, Wolf, había bajado la mirada. Delaney continuó. Teníamos a un hombre en estado crítico, 2 heridos lo suficientemente graves como para no poder moverse rápido. Mason evitó que el flanco norte se desmoronara. Cada vez que ellos presionaban, él respondía. Cada vez que pensaba que ese flanco se había perdido, él seguía allí. La última transmisión que escuché de él fue casi tranquila. Dijo, díganles que se apuren si es que vienen. Miró hacia abajo. No venían. Eso fue lo que pensé. Sentí que la vieja habitación regresaba a mi alrededor. No la sala de espera del aeropuerto, sino la otra habitación. Pantallas proyectando luz azul sobre rostros exhaustos. Café quemado reducido a lodo. Un oficial meteorológico leyendo números con una voz que amenazaba con quebrarse y no lo hacía. El zumbido constante de las máquinas, el olor a plástico caliente y a miedo humano. Pude ver el rastro de Tyler Mason otra vez. El flanco norte, la posición que Delaney estaba describiendo, el movimiento rojo cerrándose, el diminuto y obstinado espacio que Mason había mantenido con vida. Hubo un momento, dijo Delaney, en que la radio se quedó en silencio, y pensé que tal vez era una bendición, que tal vez dejaríamos de escuchar todas las formas en las que no íbamos a lograrlo. Entonces escuchamos el ruido de los rotores. Se rió una vez, suavemente. No era humor, era la incredulidad que había sobrevivido 13 años. Pensé que estaba alucinando. De verdad lo pensé. Esto es lo que hace la mente al final. Te da el sonido del rescate porque el real no va a venir. Miró a Hayes y luego volvió a mirarme a mí. Pero vino. La sala ya no era una sala de espera en el sentido ordinario. Se había convertido en una habitación llena de testigos. Cada persona dentro de ella era temporalmente responsable de custodiar la verdad con cuidado. 2 aves atravesaron el temporal. Nadie debería haber volado con ese clima. Vi una luz a través de la nube solo una vez, y de repente allí estaban. Los hombres gritaban, arrastrando a los heridos. Mason no se movía. Recuerdo haber preguntado dónde estaba Mason, y alguien dijo, «Flanco norte». Solo eso, «Flanco norte». Su voz se debilitó. He escuchado esas 2 palabras mientras duermo durante 13 años. No me di cuenta de que había dado un paso al frente hasta que estuve más cerca de él. El suboficial Mason defendió ese acceso durante 46 minutos después de que su compañero cayera, dije. Delaney levantó la cabeza. Yo no le aparté la mirada. El camino más despejado del enemigo hacia la posición de ustedes era a través de ese corte norte. Si la hubieran tomado antes de que llegara la aeronave, la extracción habría fracasado. Los pilotos habrían entrado en una zona de exterminio o habrían abortado la misión. Mason lo sabía. Defendió la posición más allá del punto en que hacerlo pudiera salvarlo. Una lágrima corrió por el rostro de Delaney. No hizo ningún intento por ocultarla. Él nos ganó el tiempo, dijo. Sí, respondí. Lo hizo. Las palabras entraron en la habitación de forma diferente a todas las demás. No con drama, no con fuerza, simplemente con la verdad. Delaney cerró los ojos por un momento. Le puse a mi nieto Tyler, dijo. Mi hija me preguntó por qué.
Le dije que fue un hombre que pagó una deuda por todos nosotros, antes de que ninguno supiera cuánto debíamos. Detrás de él, Logan Cross hizo un sonido tan sutil que casi lo pierdo. No fue un sollozo, no fue un suspiro, sino más bien como si el aliento se le hubiera enganchado en algo afilado. Delaney se dio la vuelta entonces, lentamente. Por primera vez, miró fijamente a Cross. ¿Sabe lo que ella hizo, suboficial? Cross no pudo responder. La voz de Delaney se endureció, no con crueldad, sino con la autoridad de alguien que se había ganado el derecho a estar decepcionado. Hombres como usted y yo pasamos nuestras carreras regresando a casa porque personas como ella se sentaban en habitaciones sin ventanas y encontraban el camino de vuelta. Nosotros nos llevábamos las medallas que la gente podía ver. Ellas cargaban con los nombres que la gente no podía conocer. El rostro de Cross había perdido todo el color. No lo sabía, dijo. La frase salió débil. Delaney lo miró fijamente. Esa no es la defensa que usted cree que es. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier cosa que Hayes hubiera dicho. Cross me miró entonces, y por primera vez no había orgullo en su rostro, ni actuación, ni esa confianza de Seal, solo un hombre parado ante la magnitud total de su error. Señora, dijo, y su voz tembló, no merezco perdón. Tenía razón, pero esa nunca había sido la pregunta más importante. El capitán Hayes esperó hasta que las palabras de Logan Cross se asentaran en la habitación. No merezco perdón. Hay frases que suenan humildes y aún así piden algo a cambio. Esta no lo hacía. Cross no lo había dicho para ablandarme. Lo había dicho porque, por primera vez esa mañana, comprendía que el perdón no era algo que un hombre pudiera exigir simplemente porque la vergüenza finalmente lo hubiera alcanzado. Hayes me miró. «Comandante», dijo en voz baja, «¿qué quiere que se haga?» La pregunta regresó con más peso esta vez. Antes, se había tratado de una agresión en el salón VIP de un aeropuerto. Ahora, cargaba con 13 años de nombres enterrados. Un cabo muerto en un acceso norte. 6 hombres que habían envejecido porque alguien a quien no veían había encontrado una ruta a través de la tormenta. Cargaba con cada mujer a la que yo había visto encogerse en salas profesionales para que los hombres no se sintieran desafiados. Cargaba con cada persona tranquila que alguna vez había sido confundida con inofensiva por alguien que creía que el volumen de voz era prueba de valor. Miré a Logan Cross. Sus manos ya no estaban crispadas. Sus hombros habían bajado. Se veía más pequeño, pero no más débil. Hay una diferencia. A veces, un hombre tiene que perder el disfraz antes de que puedas ver si hay algo decente debajo. «Usted me sujetó», dijo. «Sí, señora». «Me acorraló contra una barra». «Sí, señora». «Tomó mi teléfono y lo lanzó porque quería dejarme indefensa». Su boca se tensó. «Sí, señora». «No hizo eso porque yo fuera comandante. Lo hizo porque pensó que yo no era nadie». Él tragó saliva. «Sí, señora». Me acerqué un paso más, no lo suficiente para amenazarlo, solo lo suficiente para que no pudiera fingir que mis palabras pertenecían a toda la sala en lugar de a él. Esa es la parte con la que tiene que cargar. No mi rango, no el capitán Hayes, no el suboficial mayor Delaney, ni siquiera el hecho de que yo pudiera estar conectada con hombres a los que usted respeta. Lo incorrecto sucedió antes de que supiera nada de eso. Lo incorrecto fue la decisión que tomó cuando miró a una mujer tranquila y se dio permiso a sí mismo. Sus ojos se humedecieron. «Lo sé». «No», dije. «Lo entiende en este momento. Conocerlo de verdad le llevará más tiempo». Él asintió una vez. Hayes seguía a nuestro lado, silencioso como una piedra. Me volví hacia él. «Señor, quiero consecuencias, reales. Un registro por escrito, declaraciones de testigos, la intervención del mando, cualquier proceso correctivo que considere proporcionado». Cross no se inmutó. Eso importaba. «Pero no quiero que su carrera quede destruida hoy». Hayes me estudió. «Esa es una misericordia que no se ha ganado». «Lo sé. Entonces, ¿por qué otorgarla?» Miré más allá de él, hacia la lluvia en las ventanas, hacia los viajeros que habían sido arrastrados sin querer al momento público más privado de mi vida.
Miré a Delaney, que permanecía de pie con el dolor y la gratitud reflejados en el rostro. A Wolf, el SEAL más joven, que parecía haber envejecido varios años desde el desayuno. Porque la destrucción es fácil, dije. La corrección es más difícil. Y si él es capaz de volverse mejor, entonces el servicio necesita esa mejor versión, más de lo que el mundo necesita a otro hombre amargado diciéndose a sí mismo que la mala suerte lo arruinó. Hayes asintió lentamente. Muy bien. Luego se volvió hacia Cross. Escuchó a la comandante. Recibirá las consecuencias que ella acaba de solicitar, y no confundirá la misericordia con la desestimación del caso. Agredió a una oficial superior. Se humilló a sí mismo, a este mando y a ese tridente en su uniforme. A partir de este día, se ganará de nuevo la confianza guardia a guardia, orden a orden, decisión a decisión. Y cada vez que quiera compadecerse de sí mismo, recordará que la mujer a la que le puso las manos encima me pidió que lo corrigiera en lugar de acabar con usted. La voz de Cross fue baja. Sí, señor. Hayes se inclinó ligeramente hacia adelante. Y suboficial, si alguna vez vuelve a confundir la fuerza con el derecho a asustar a alguien más débil que usted, no necesitaré el permiso de la comandante Bennett. No, señor. ¿No, señor qué? No volverá a ocurrir, señor. Semanas después, Cross solicitó 5 minutos conmigo a través de los canales correspondientes. Llegó a mi oficina en uniforme, con la gorra bajo el brazo, la columna recta, el rostro sobrio. No trajo excusas, ni estrés, ni fatiga, ni malentendidos. Se paró frente a mi escritorio y dijo: «Comandante, me equivoqué antes de saber quién era usted. Esa es la frase a la que sigo volviendo». Fue lo primero que dijo que me hizo creer que el cambio podría sobrevivir a la vergüenza. Entonces le hablé de Tyler Mason. No las partes clasificadas, no las piezas que pertenecían a las puertas cerradas con llave, sino lo suficiente. El acceso norte, los 46 minutos, la hija de quien llevaba una foto, la forma en que el coraje de un hombre había abierto espacio para 6 futuros. Cross escuchó sin moverse. Cuando terminé, dijo: «Llevaré su nombre correctamente». Nunca nos hicimos amigos. Eso haría una historia más limpia que la verdad. Lo que creció entre nosotros no fue amistad. Fue respeto, y el respeto suele ser más silencioso, más duro y más útil que el afecto. Aquella primavera fui al muro conmemorativo que había habitado durante 13 años. Encontré el nombre de Tyler Mason en la piedra y coloqué mi palma debajo de él. La piedra estaba fría. El cielo estaba gris. Una familia pasó detrás de mí, redujo el paso y luego continuó con ese silencio cuidadoso que la gente usa ante el dolor. 6 regresaron a casa, dije. Tú les compraste el tiempo. Por una vez, lo dije donde el mundo pudiera oírme. Y no desaparecí. Así que, si has pasado años haciéndote más pequeña porque se sentía más seguro, escucha esto de alguien que lo aprendió. La humildad no es lo mismo que desvanecerse. La fuerza silenciosa sigue siendo fuerza. El servicio no requiere que te borres a ti misma. Y las personas que solo te respetan después de descubrir tu rango nunca fueron la medida de tu valor. La mañana en que un Navy SEAL me arrojó contra una barra fue la mañana en que finalmente dejé de esconderme detrás del silencio. Si esta historia se quedó contigo, cuéntame de dónde nos estás viendo y comparte el nombre de alguien cuya fuerza silenciosa merezca ser recordada. Tenemos más historias como esta todos los días. Historias sobre la dignidad, la justicia, la familia, el servicio y los momentos que cambian una vida. Así que suscríbete y quédate con nosotros para la próxima.